¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Paraíso Deportivo en Sofía Comunicaciones. Hoy tengo el agrado de presentarles a un licenciado en periodismo deportivo, licenciado de comunicación social en el ámbito de periodismo deportivo, como es el licenciado Álvaro Riera. Pero no antes, sin darle el gusto de saludar a mi gran amigo Alan. Alan, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Daniel? Pues un gusto estar acompañándote en esta entrevista. Bueno, la primera vez que me toca, acompañado de Álvaro Riera, licenciado en periodismo y mención deportes, ¿no? Esperemos, y es un gusto tenerlo con nosotros en este día. Así es, licenciado, mucho gusto. Para nosotros es un placer contar con su presencia, dado que usted nos puede impartir muchos conocimientos sobre su carrera deportiva y cómo manejarnos en esta carrera. Bienvenido, licenciado Álvaro. ¿Cómo estás, Daniel? Saludos a Alan, a todos los televidentes, en este caso de Paraíso Deportivo. Ya tengo la costumbre de llamar a los oyentes por el tema del trabajo en la radio y también primera experiencia también en lo que es las entrevistas, ahora como entrevistado, siempre como entrevistador, con jugadores, con dirigentes, en el contacto diario, pero ahora dichoso de conversar con ustedes. No, en realidad el gusto es nuestro, querido licenciado, porque la verdad necesitábamos también la opinión de un periodista masculino, dado que en el inicio del programa nosotros tuvimos la compañía, la grata compañía de María José Gavilán, quien también es colega suya, amiga, y le comentamos que yo, o sea, en ese programa aún no le había dicho, a usted, obviamente, pero yo a ella le dije, lo quiero tener al licenciado Álvaro Riera aquí porque me parece una persona que con el sudor de su frente se ha venido ganando espacio en todo este ámbito, por redes sociales, por Twitter y de igual manera por ser una fuente muy creíble, ¿no? Entonces, licenciado, un gusto tenerlo aquí. Vamos a dar inicio a esta entrevista y comencemos por Alan. Alan, ¿alguna duda, cuestión que le tengas para el licenciado? Bueno, licenciado Álvaro, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo comenzó en sus inicios, ¿no? En el periodismo deportivo? Ha de haber sido, me imagino yo, creo que un poco complicado, porque no es como todo el mundo lo piensa, que hablar frente a una cámara, frente a una radio es muy fácil, ¿no? ¿Qué nos puede dar como consejo también para los estudiantes que vienen tras esta carrera que es el agrado de muchos? Bueno, sí, cuesta bastante a algunos. En mi caso, gracias a Dios, no me costó tanto. Desde pequeños, de los 8 a 10 años, pensaba ya en la escuela o en el colegio estudiar esta carrera. Ya tenía decidido hacerlo, aquello. Siempre escuchaba la radio, los comentarios de las distintas emisoras, sobre todo. Al final, por escuchar Caravana siempre fue que busqué las pasantías de la universidad, que era en el segundo año de la carrera en la Universidad Casagrande. Allí busqué dónde hacer mis pasantías por alguna conexión de mi papá con una amiga que trabajó con Gerardo de España también, hizo pasantías con él y que es el director de deportes de la radio. Bueno, él me permitió ingresar, esos fueron los primeros pasos, diciembre de 2013 para ser exactos, y por allí, poco a poco, es verdad, como usted lo dice, no es fácil. Lo que decía Daniel de la credibilidad que ahora, gracias a Dios y gracias a ustedes que me entrevistan, puedo tener un poco. Se la va ganando poco a poco, el espacio, las oportunidades. En principio comencé haciendo redes sociales, únicamente subiendo información al Twitter de la radio, información deportiva. Carlos Víctor Morales es otro de los destacados periodistas deportivos que me dio una primera oportunidad de hacer trabajos de reportería, de informes al aire, pero pocos, cortos, 2, 3 minutos, dando los primeros pasos, las primeras oportunidades, y después ya con el trabajo, con el esfuerzo, con la información, sobre todo estar informado permanentemente, las 24 horas del día, de las distintas novedades, se van dando cuenta los periodistas de larga trayectoria que uno se informa, que se apasiona por aquello, y poco a poco le van llegando las oportunidades, fueron llegando de comentar algún partido, de ser informador de las alineaciones, de los cambios en algún otro. Y después en el 2017 me dieron la oportunidad un día de decirme, Gerardo España, director de deportes de la radio, vas a producir y a conducir el programa oficial de Emelec. Tenemos un convenio con Emelec, te animas, lo quieres hacer. Yo tomé ese reto de manera positiva y
y por ello es que, como decía Daniel, a partir de allí me parece que se empezó a ganar una credibilidad en ese sentido por las informaciones, por la veracidad de las mismas, por las entrevistas, por el contacto con los jugadores y los dirigentes, hasta ahora que he podido tener espacios y comentarios ya con periodistas de larga data, como Patricio Cornejo, que estoy en el programa con él, y el abogado Manuel Adolfo Varas, que siempre estuvo apoyándome, dando un consejo. Lastimosamente por este virus, por esta pandemia, falleció, pero siempre lo vamos a recordar porque siempre tuvo alguna palabra de aliento, de positiva, y siempre un consejo para sumar, para mejorar. ¿Cómo se da, licenciado, el espacio que usted se gana en este ámbito del deporte? Porque usted inició en Caravana, ¿verdad? En el año Sí. 2003. ¿Cómo se abrió usted su espacio? ¿Cómo fue ganándose el espacio dentro de ese noticiero de deportes? Sabiendo que al lado contaba con tremendos monstruos de información. Lo mismo que le decía Majito, cómo ella empezó, porque al lado de ella también está el abogado Bonafón, Carlos, Víctor y muchos más. ¿Cómo Álvaro dio ese paso, ese gran paso en realidad, para que ya personas como Víctor Morales den fe de su buena información? Como lo hice en un video que usted también subió, que me di cuenta y dije, claro, es verdad, yo incluso lo sigo a usted y retuiteo las informaciones que usted da porque son verídicas. O sea, uno puede seguir a cualquiera, porque eso es lo malo también de los medios de comunicación. Uno puede poner algo y puede ser una fake news como puede ser una noticia verdadera. Entonces, eso debemos de tener muy en cuenta a quién seguimos, en este caso en redes sociales. Y en esto del deporte, pues yo me incliné por seguirlo usted. Y la pregunta concreta, sí, porque me fui de largo, es, ¿cómo se dio usted su espacio al lado de semejantes monstruos en el periodismo? Creo que sí, creo que como lo decía en la pregunta anterior, poco a poco me fueron viendo las condiciones y dando oportunidades a partir de lo que tú mencionas, el tema de las informaciones, la veracidad, siempre buscar, y es el consejo para todos los periodistas, primero el estar informados diariamente, las 24 horas del día, entrevistas, todo lo que son las últimas novedades, las declaraciones de un técnico, y en el tema de las informaciones, a veces hasta exclusivas, del mercado de fichajes o de pases, que por lo que usted mencionaba del video, sí, me enorgulleció bastante de lo que dijo Carlos Víctor en ese programa, porque como lo mencionaba en enero del 2014, fue de los que primero me dio la oportunidad. Y en ese programa, que fue diciembre del año pasado, cuando era la época de que se iban los jugadores de Mellego, cuáles iban, cuáles venían, cuáles salían del plantel por Ismael Rescalvo, que no iba a contar con todos. Bueno, en esa lista, por el contacto con dirigentes de Medellín, que no es fácil, porque allí, como ustedes lo pueden conocer, en Medellín se filtra muy poca información. Bueno, es la búsqueda de varias fuentes, de indagar, de contrastar, si no es con el dirigente, es con el jugador, si no es con el jugador, es con algún empresario, pero perseguir la información, buscarla con varias fuentes, contrastarla, y siempre, antes de publicar alguna información, en ese sentido me cuido bastante de aquello, antes de poner algún tuit o dar alguna información al aire, siempre verificarla con varias fuentes para que sea lo más veraz posible y que el beneficiado sea la gente. Y obviamente eso es lo que te da la credibilidad poco a poco, no solo de tus compañeros o periodistas de larga trayectoria, sino lo más importante es de la audiencia que te escucha y que quiere la mejor información. De repente en este espacio de trabajo, que es el periodismo deportivo, ¿se ha sentido un poco tal vez en riesgo o lo siente como un trabajo, digamos, fácil, aunque no lo tomo de mala manera, sino que tal vez sentirse cómodo si es lo que a usted le gusta, porque hay trabajos en los cuales obviamente hay personas que no se sienten de nada cómodos y trabajan por ganarse el dinero? ¿Es en su caso su pasión? Y desde luego, como lo mencionaba, que pensaba seguir esta profesión desde pequeño porque seguía partidos de fútbol y ya empezaba poco a poco a analizar los compromisos, las tácticas, los equipos y demás. Lo fundamental es lo que te apasiona. Esos jugadores que viste de pequeño o de esos partidos, por ejemplo, poder entrevistarlos ahora, poder tener un mensaje o alguna entrevista y que te respondan, que te den acceso por el trabajo que haces, es lo más gratificante, poder
ver a algún jugador que destacó en ese partido, que marcó un golazo, y ahora que tú estás en esta profesión, poder entrevistarlo y llevárselo a la gente, ese tipo de entrevistas que en algún momento tuviste ese sueño de poder hacerlo, yo quería entrevistar a tal jugador, bueno, tener la oportunidad ahora. Y se dio, porque en los primeros años, por ejemplo en el 2006, que destacaron en Emelec, Mondaini y Escalada, en esa temporada, que el uno fue goleador, el otro fue casi que el mejor jugador de la temporada. Bueno, en estas últimas 2 semanas tuve la oportunidad de entrevistarlos para la radio, hacer unas entrevistas de cerca de 40 minutos, a entrevistarlos sobre toda su trayectoria, sus anécdotas, sus experiencias, y la verdad que eso es lo gratificante, por lo cual te apasiona esta profesión. Licenciado, ¿qué tan difícil ha sido sobrellevar esta carrera en los principios de suyos cuando usted inició, sabiendo que en ese tiempo las plataformas virtuales como las redes sociales no son tan pegadas como hoy en día, como yo sé decir? Ahora el medio de comunicación no es específicamente el medio que te abre las puertas, sino uno viene a ser el medio de comunicación en estas redes sociales, en estas plataformas virtuales, porque es a uno ahora quien lo observan por lo que escribe y te siguen por lo que hace, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil era en ese tiempo? Y la diferencia con lo que hay ahora, que es, yo lo veo como una mayor oportunidad, pero siempre y cuando lo sepas aprovechar. Claro, siempre aprovechando de la mejor manera posible las redes sociales. Por ello es que se tiene que informar con la mayor precisión, con el contraste de fuentes, con la mayor veracidad posible en las informaciones, porque ahora cualquiera puede poner alguna noticia en Twitter, pero no necesariamente es así. En mi caso sí trato de manejarme de esa forma, y de alguna manera me he ganado una credibilidad, y una de las cuestiones por las cuales se es gratificante la profesión es por esta, porque justo usted como Alan puedan tomarme como alguna fuente de consulta para hablar de periodismo y de consejos de cómo podrían seguir la profesión y hacerla de la mejor manera posible, ejercerla de la mejor manera posible. Y no dude que usted de ahora en adelante lo vamos a tener como una fuente, ¿ah? Así Sí, la verdad que que sí. Eso también es otra de las cosas gratificantes, que puede ser que hay para periodistas contactar, de mayor trayectoria, de larga trayectoria, vasta, extensa carrera, pero el hecho de que te digan que mm, yo solo le creo, digamos, una información, si es que yo la pongo, a tal bueno, persona. eso habla un poco, y es gratificante. Y uno se siente orgulloso del trabajo que está realizando, claro. Claro que Bien, Alan, Álvaro, ¿ha tenido algún jugador tal vez que le ha sido como que la piedra en el zapato al momento de conseguir una entrevista? ¿Cuál podría ser ese jugador al menos para usted? Y bueno, hay quienes sí son un poco, creo que hablan poco. En el caso del 2017, por ejemplo, que tenía que hacer el programa oficial de Melec en ese caso, y hacía entrevistas a los jugadores de la plantilla del equipo de primera, eran más accesibles los jóvenes o los que recién habían llegado, los refuerzos que no tienen tanta trayectoria o los juveniles. A ellos se los podía entrevistar más y mayor fácilmente porque dan más acceso. En ese momento un Esteban Drero, un Gabriel Achillier, bueno, en esa temporada ya no estaba, pero ya no estaba. claro, los más referentes, un Mondaini, por ejemplo, o un Pedro Quiñones, que eran de los que habían ganado varios títulos. Bueno, se les solicitaba la entrevista, obviamente, pero como uno era nuevo o estaba empezando en este tema Era, del reporterismo, entonces tiene más acceso y es normal. Como hay periodistas de larga trayectoria que llevan cubriendo al equipo más de 10 años o 15 o toda su carrera, entonces, bueno, tienen más acceso, confianza. Es una cuestión de entrar en confianza, de ir a los entrenamientos o a las coberturas diariamente, y con ellos se van ganando la confianza, van viendo la información que tú das, que siempre es responsable, y entonces allí se da más por eso, por la confianza, por la apertura, las conversaciones, fuera en los exteriores del estadio, luego de partidos o fuera del entrenamiento, por la cual se hace más fácil. Pero en su mayoría los jugadores
han sido accesibles. Por ejemplo, en esa temporada que era el técnico Alfredo Arias, era accesible con toda la prensa deportiva, en los entrenamientos, siempre quería hablar, aunque luego llegó un momento en el que las críticas fueron tantas o tan continuas que decidió no hablar más, pero siempre en las prácticas daba el acceso, veía si necesitabas algo, y ahora se lo demuestra porque hace unas 4 semanas lo pude entrevistar y siempre que se lo busca o se lo requiere, está presto para atenderlo. Siempre fueron unas muy buenas personas. En su momento los resultados no se le dieron, pero el trabajo que hacían era muy bueno y se esforzaban mucho porque el equipo salga adelante. Y dicho por los jugadores mismos, que ha sido uno de los mejores, bueno, en toda esta década, dicho por los jugadores que han sido columna vertebral en el equipo, que ha sido uno de los mejores técnicos que han tenido, junto con Omar de Felipe. Bueno, licenciado, a un jugador que tenga como meta internacionalmente entrevistarlo, o si es que ya ha entrevistado a alguno, ¿nos podría contar? Y en el exterior, de pronto podría ser a algún jugador de Boca Juniors, que también es al equipo que sigo bastante en todos sus partidos, claro, de la Copa Libertadores o de la Superliga Argentina. De pronto, Martín Palermo, que es un goleador tremendo, ahora es técnico, ¿no? Pero fue un goleador tremendo. Carlos Tevez, ahora que es uno de los máximos referentes de Boca Juniors, que le dio el título al cuadro Ceneice, sí. De pronto podría ser aquellos ahora, poniéndomelo a pensar en este rato. O sea, pero aún no se le ha dado la oportunidad de entrevistar a un jugador así como que súper conocido y que tenga usted la batuta de coger y hacerle par preguntas. Y me parece que con trayectoria, ¿a eso te refieres? ¿O algún jugador histórico del fútbol ecuatoriano o algo así? ¿O algún histórico de acá con cuáles ha hecho? Y me parece que las varias conversaciones que he hecho a Gustavo Quinteros, me parece que es un técnico por esa final histórica en 2014 de Melec ante Barcelona y por ser el único técnico que ha quedado bicampeón en la historia de Melec. Las varias entrevistas con él me parece que siempre dio apertura y el acceso, y es a pocos periodistas con los que me parece que, porque hay periodistas que han mencionado que no les ha dado la entrevista o que se les ha complicado. Bueno, en ese sentido sí puedo decir que las veces que se consultó siempre dio apertura, en mi caso al menos. Así que por lo ganador que ha sido, porque ha sido ganador en Emelec, en Bolivia, en Chile también consiguió varios títulos. Ahora en México se le ha dificultado un poco, pero está en la final de la Copa MX. Así que por lo ganador que ha sido en todos los países, a excepción de la selección, por problemas dirigenciales, de jugadores y demás, pero podría ser ese. Alan. Sabemos que estando en el puesto del periodismo deportivo, uno siempre va a querer escalar y escalar y escalar. ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas a cumplir de aquí hasta donde pueda trabajar en este espacio? Bueno, hay muchos. Empecé en diciembre del 2013, ahora estamos ya abril del 2020, pero siempre quise el tema del comentario deportivo porque he estado comentario en un partido, porque ahora estoy informador de comentarista en programas, en varios programas, informador como borde de campo y de alineaciones y de cambios en partidos, pero lo que siempre busqué es aquello y hay que seguirse preparando. Comentarista deportivo, digamos, en partidos de Serie A, de Serie B, de quién sabe, a futuro de un mundial, siempre uno aspira más y perseverando, seguramente Dios mediante se podrá alcanzar. Pero esa era en un principio la meta. Pero como dije al inicio, poco a poco se van dando las oportunidades y es un proceso de ir poco a poco escalando y teniendo mayores éxitos. Siempre en el ámbito como comentarista, ¿nunca le gustó el ámbito de la narración? La verdad que no, pero sí, es bastante complicado. El tema de los relatores sí que son muy talentosos en el tema de las alineaciones, de acordarse de los jugadores, que en relato tiene que tener una precisión tremenda.
tengo entendido que hacen un curso de educación vocal para poder pronunciar bien también y educar la voz, ¿cierto es? Sí, me parece que lo practican bastante, sobre todo la vocalización, la dicción, antes de, no solo en relator, sino como informador o como comentarista, en general, para hablar frente a un micrófono o en la televisión. Siempre, en los inicios al menos, me indicaron aquello, que vaya a la cabina de locución, que lea varios libros, antes de empezar a hablar en un micrófono, inclusive en la radio. También me hicieron hacer aquello, practicar antes de, para que al momento de hablar al aire y todo se me entienda, que uno vocalice bien y que sea el mejor producto para la audiencia. Claro. Licenciado, ¿por qué se debe el crecimiento de las mujeres en el ámbito deportivo hoy en día? Sabemos que siempre ha predominado el sexo masculino en esto del fútbol y demás, pero hace unos años atrás, más o menos unos 8 años, vimos que salió María José Flores, ha salido María José Gavilanes, Gisela Buendía, María Isel Carrillo y un sinnúmero que me voy de largo si comienzo a nombrar. Entonces, ¿usted qué cree, a qué se debe el crecimiento de la mujer en el ámbito del periodismo deportivo hoy en día? Y lo principal, hay que equiparar la fuerza sobre todo, y hay que pensar equitativamente, tanto hombres como mujeres pueden opinar y hablar de fútbol y ser periodistas, lo están demostrando fundamentalmente, y lo principal es estar informado, eh, estudiar bastante, hacer una carrera poco a poco, irse ganando las oportunidades y demostrar las condiciones en talento. Fundamentalmente apasionarse por leer, por instruirse, por estar informado, por aprender de los referentes, con los que seguramente nos dan la oportunidad de compartir, extraer la mayor cantidad de conocimientos y fundamentalmente estar informado, porque si no, no se Claro. puede hablar de fútbol. No sé, si uno va sin estar informado al programa, seguramente a uno le va a ir mal y no va a hablar mayormente. Álvaro, hablando un poco de lo que es el fútbol ecuatoriano, ¿cómo has visto la evolución que ha tenido nuestro balompié en los últimos 10 años? Y la verdad que con los jugadores que salen al exterior ha sido muy buena, en todas las posiciones, sobre todo defensores que en principio no teníamos, o, o Iván Hurtado eran referentes en los defensores y siempre, o los laterales, por ejemplo, que solo teníamos dos y teníamos escasez en ese puesto. Bueno, ha evolucionado el fútbol ecuatoriano, ahora hay varios centrales en el fútbol internacional, lo pretenden convocar a Fernando León, en su momento lo han llamado, destacó en la Libertadores o en la Sudamericana, luego Franklin Guerra, que se está destacando ahora, en su momento los de Barcelona que están en México, Arriaga está en Estados Unidos, Félix Torres está en México, defensores de Melec, bueno, son argentinos, no ha tenido muy buena acogida en ese sentido, pero antes como solo teníamos defensas, no teníamos muchos y laterales tampoco, ahora han surgido muchísimos. En ofensiva también tenemos gran cantidad de extremos por ambas bandas, por derecha, por izquierda, enganches, Chicaiza, Sornosa. El volante 5 de pronto es el que en la selección nos hace falta, porque desde el segundo Alejandro Castillo no hemos tenido un reemplazante. Tenemos varios ochos, como Sebastián Méndez, como José Ceballos, que ahora está en Emelec, que volvió de Bélgica. Novoa, A que hace como Novoa lo quieren convocar ahora, sí, a Novoa, pero todavía tiene hilo en el carrete, me parece. Pero tenemos recambio en varias posiciones. Podemos pensar en una muy buena selección. En delanteros, bueno, ni se diga, Ángel Mena está destacándose en México, Mider Bolaños también, Endre Valencia está en buen momento. El problema con Felipe Caicedo parece insostenible, ¿sí? Buen jugador para esa posición también, la máquina Quinteros, que está ahorita en Barcelona, ¿verdad? Sí, aun cuando me parece que es un poco el caso de Dixon Arroyo. Tiene muy buena marca, muy buena recuperación, pero un volante central en esa posición tiene que también tener buenos controles, buena salida con el balón, proyectarse al ataque también
para la zona de rebotes, dar un pase filtrado y siempre para adelante, porque en ese sentido le falta a la máquina, pero seguramente como quedó campeón en el sub-20, fue al Mundial, es bastante joven y tiene muchas cosas que aprender y con el tiempo me parece que lo podrá adquirir. En el caso de Dixon Arroyo creo que ya está llegando a los 27, 28 años, ya está un poquito en edad avanzada. De todas formas, Ismael Rescalvo puede trabajar para mejorarlo en ese sentido, pero ya de pequeño o de más joven seguramente que se puede trabajar mejor a la máquina. ¿Y usted está abierto a la idea de que en la selección ecuatoriana lleguen extranjeros? Tal es el caso, como ahora poco en Twitter se habló tanto del tema de Márquez, bueno, yo la que ya ha estado y obviamente ahorita está como que muy avanzado de edad como para ocupar un puesto en la selección, que se lo merecen también muchos jóvenes que hoy en día vienen sobresaliendo. Pero ¿qué tan abierto está el licenciado Álvaro a la posibilidad de que se unan extranjeros al equipo? ¿Lo considera bien? Lo considero bien siempre y cuando sean, como cuando viene un extranjero al país, que sea un aporte mayor al futbolista ecuatoriano, al futbolista nacional. Como lo comentábamos, el tema de Márquez, faltan 5 en la selección, pero ahí está Jefferson Orejuela, que nos estábamos olvidando de él. Creo que es el más idóneo para ocupar esa posición. Y siempre que no haya un jugador mayor o mejor, me parece que sí, que se debería convocar a un nacionalizado, pero creo que sí tenemos jugadores en esa posición. El caso de Yola, lo mencionábamos, a Sebastián Méndez, a Jordan Sierra, a José Ceballos. Hay varios jugadores en esa posición como para convocar a un nacionalizado teniendo un producto nacional que está en proyección y que deberíamos darle oportunidad. Hablando de los cambios en la selección ecuatoriana, un tema específico es las canteras del fútbol ecuatoriano. Sabemos que Independiente del Valle es una de las mejores canteras a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión y tal vez algún consejito para los equipos, ¿no?, que tienen un poco descuidadas las canteras? Tanto es el tema de Emelec, no conozco mucho de Barcelona, pero Independiente del Valle es un ejemplo a seguir en este tema. Sí, en su momento de Emelec emigraron algunos jugadores. Fernando Gaibor, me parece, en su momento, Ángel Mena, para nombrar un par. En el caso de Barcelona no se ha visto mucho, porque los jugadores que emigraron últimamente los contrataron de otros equipos, como Félix Torres, Javier Arriaga, pero Independiente del Valle se dedica a esto. Antes era Nacional, la cantera del fútbol ecuatoriano en el 2006-2007, que emigraron gran cantidad de jugadores, pero lo de Independiente del Valle es un trabajo integral. Lo hacen no solo en lo futbolístico, sino en valores como personas, en educación y demás. Y ahora está salen como debajo de las piedras los jugadores. Un delantero tras otro, sale uno y ya está otro esperando para jugar en primera. Allá les dan bastante importancia a ellos, a los juveniles, y ahora está surgiendo Moisés Caicedo, que es uno de los jugadores también importantes y que está en la posición de 5 también para un futuro, y aprenderá mucho de Pellerano en ese puesto. Sí, así es. Licenciado, antes mi compañero le preguntó sobre la evolución de la última década en el fútbol ecuatoriano. ¿Usted cree que se debe tanto a esto, a las canteras que van sacando los equipos, que yo no lo veo mucho así, o a qué se debe el crecimiento, o es por el cambio de liga, del formato del torneo, que los equipos denominados chicos ahora también pelean arriba? Recordemos que antes eran los mismos de siempre, pero ahora ya vemos a un Macará el año pasado, a un Delfín el año pasado y hace 2 años en el 2017, Independiente 2016, desde el 2010, ¿qué digo? 2016, 2010 hasta ahora viene complicando arriba, y que para mí ya sale del lote de los equipos denominados chicos y entra al rango donde están los denominados grandes. ¿Cómo ve usted esto? ¿Es una mejoría? ¿Se debe al formato del campeonato ecuatoriano? Sí, creo que se debe sobre todo a los equipos chicos que han peleado, que ya no es como antes, que entre Liga, Barcelona y Emelec estaba todo el campeonato. Ahora son animadores permanentes independientes, la Católica, el Aucas a momentos. El Deportivo Cuenca siempre se está peleando, a pesar de que todos los años tiene problemas económicos, pero termina siempre contratando buenos extranjeros, dándole oportunidad a los juveniles.
y peleando también en torneo, pero sobre todo Independiente y Católica, que con bajos presupuestos, con poca hinchada, han terminado metiéndose y peleando arriba. En el caso de Liga de Quito, Barcelona, de Medellín, poco. Desde la regla luego del juvenil, le dan poco, pero es poco espacio de los juveniles, pero es por la presión que tienen siempre de conseguir títulos al momento inmediato y no esperan a los jugadores. Muchas veces los juveniles que les dan oportunidad incluso se tienen perdieron un partido malo y no tienen más oportunidades. Sí, como le decía, muchos juveniles se perdieron, tal es el caso, yo me acuerdo por la época de Montero, de Rodríguez, en Emelec, hablando, lógicamente también estaba el jugador que jugaba de 5, si mal no recuerdo, Jefferson Pinto, ¿usted se acuerda? Ya, Sí. para mí, un buen volante central, porque la movía duro Pinto, ¿ah? Yo en ese tiempo me acuerdo que tenía unos 10, 11 años, pero mi memoria no me hace olvidar que él era uno de los juveniles en ese tiempo, que por el formato lo ponían obligatoriamente, y a mi parecer también parecía un poco como que de burla, porque ni bien iniciaba el segundo tiempo ya no existía el juvenil, o sea, lo ponían era simplemente por el formato que se los exigía. Eddie, en esa misma posición, Eddie Corozo también es otro jugador que se perdió. Corozo. Hasta el 2015 me parece que estuvo y después no supimos mucho más de él, se fue a Bolivia, pero se perdió en el camino también. Hay otros jugadores también, Carlos Enrique Vera en su momento, lateral de Melec, Carlos Moreno en su momento. Carlos Moreno, sí, no me acordaba. Brian Rodríguez. Me acuerdo de un bueno, lateral Brian Rodríguez que era no, está en Wilson Orense. Morante, creo. También. Ese es otro que le perdimos en rastro. Sí, les dan oportunidad en un partido y destacan en el primero, pero en el segundo, tercero, cuarto no tienen el mismo nivel y terminan siendo relegados. No tienen una continuidad. Bueno, de todos esos que nombramos, el único que sí ha podido sobrellevar esta cuestión es Brian Rodríguez, que es de nuestra tierra, aquí de Milagro. Él es el único que lo tenemos como jugador profesional, representándonos hoy a la ciudad en Liga Pro, que ahorita se encuentra en el Orense, que también fue uno de mis invitados. Y aquí en la ciudad también tenemos bastantes jugadores, como los hermanos Cubi, que se ha de haber escuchado, usted se ha de haber visto. Aquí vive también Marcelo El Chelo Gutiérrez, que fue figura también, y también lo voy a tener próximamente aquí como invitado. Bueno, licenciado, nosotros también hemos hecho unas preguntas por acá, ¿o tienes algún tema más tú por preguntar, Alan? No, decirle a los chicos que nos comienzan a ver, un saludo para Flor Núñez, a Verónica Escobar, a Josías Mera, a Mercedes Barreno y a toda nuestra audiencia, un cordial saludo y un abrazo fraterno desde casa y espero que estén muy bien. Yo tengo la última pregunta que es sobre la Liga Pro. ¿Qué tanto fue acertado de que los clubes se separen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y creen su propia liga? Y creo que pudieron manejar mejor el tema de los derechos de televisión, tener más beneficios en la comercialización del torneo. Cada equipo ha podido percibir más y sobre todo desde lo económico fue bastante beneficioso. Después el tema de lo económico fue lo principal y ahora no se preocupan tanto y es lo que los está sosteniendo ahora en esta para por la pandemia, porque a la mayoría no les asiste la hinchada al estadio. Son pocos los equipos que llenan su estadio, pero con la mayor cantidad de ingresos es con lo que se pueden sostener la mayoría y sin duda fue beneficioso el contrato con la cadena de televisión que transmite los partidos en campeonato. La Liga Pro siempre ha buscado lo mejor para sus clubes, siempre los está ayudando en el tema de las deudas también, de que no sean suspendidos los clubes o que les reduzcan puntos. También siempre está buscando la manera de que los clubes puedan pagarle a sus equipos, o a veces cuando no les han cancelado, bueno, de los mismos derechos de televisión los reducen o les dan menos, pero para precautelar la economía de los jugadores, que se les pague, que se estén al día, que se preocupen únicamente de jugar al fútbol. Y ahora en el tema de la pandemia es lo que está sosteniendo a los equipos, al menos por 2 o 3 meses más, decía Miguel Ángel Or, que es el presidente de la Liga Pro,
que van a poder sostenerse a partir de esta creación de la Liga Pro y los derechos de televisión. Así que ha sido muy importante. Listo, licenciado. Nosotros recordarle a toda nuestra audiencia que nos está viendo a través del canal de Sofía Comunicaciones, que nos sigan, que se unan a todas nuestras redes sociales y también que estén pendientes de todas las entrevistas que tenemos nosotros. Hoy nos encontramos con el licenciado Álvaro Riera Carbo, gran periodista deportivo del país, quien se ha ganado su puesto con el sudor de su frente, como se lo dije en un principio. Agradecerle al licenciado aquí por estar con nosotros y nosotros nos iremos a una pausa comercial, no sin antes decirles que pueden visitar el local Cangrejoski para que la cangrejada se quede en casa hoy en día. Así que, muchachos, ya saben, quédense en casa y vamos a una pausa comercial. Estimados, en un momento regresamos más con Paraíso. I miss the company we had back when I was still on track. Now I'm making my home paradise. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. I miss the company we had back when I was still on track. Now I'm making my home paradise. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. I miss the company we had back when I was still on track. Now I'm making my home paradise. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. I miss the company we had back when I was still on track. Now I'm making my home paradise. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. I miss the company we had back when I was still on track. Now I'm making my home paradise. There's something about you. Keeps taking me up when I'm low. There's something about you. Bueno, amigos, seguimos con la programación. Hoy con un gran invitado especial, como es el licenciado Álvaro Riera, con gran trayectoria en nuestro país en el periodismo deportivo. Y ya para no cansarlo tanto, vamos a hacer el segmento que lo catalogamos como el contexto fuera del fútbol, para aliviarnos un poco y ponernos algo más relajados aquí, para que el público también se divierta en casa y conozca los gustos, los sabores, lo que le guste al licenciado Álvaro. Así que este segmento lo va a empezar mi amigo Alan. Alan, con todo, vaya, es tuyo. Bueno, el juego de palabras, Álvaro trata de, obviamente, elegir una de las dos opciones. En el tema de la comida, la gastronomía del Ecuador, ¿qué prefiere usted? ¿Encebollado o el arroz con menestra? El arroz con menestra, sí. Bien. En el fútbol, hablemos de dos ligas. ¿La Premier League o la Liga Argentina? La Premier League, sin duda, sí. Una de las mejores del mundo, creo que es la mejor del mundo, si no me equivoco. Para mí estamos igual. Futbolistas en comparación, ídolos del Barcelona, Carlos Muñoz o Damián Díaz. Y Damián Díaz, me parece que sí, jugadorazo. En el Emelec, en el medio campo, ¿elegiría a Enrique Verduga o a Fernando Baigor? Y ahí tengo dudas, pero a Gaibor, sí. Bien. Y la última, de parte mía, entre Pelé y Maradona, ¿con cuál se queda? Con Pelé, con el brasileño, sí. Ok.
Listo, bueno, ahora sigo yo con otras como para ya irnos terminando con la entrevista, no quitarle mucho tiempo al licenciado. Y esta aquí usted me la va a definir. Yo le digo un sustantivo y usted me la define con un adjetivo o lo que sienta por la palabra que le voy a decir, ¿ok? A ver. Listo, vamos. Dios. Lo más trascendental en la vida. La familia. Lo más querido. La selección del Ecuador. El equipo de todos. A ver, se me perdió por acá. Los comentaristas. El mejor programa, uno de los mejores programas, sí, sin duda, de la radio ecuatoriana en los últimos años. Listo, licenciado. Esas han sido mis preguntas y con esto creo que hemos llegado a la parte final del programa. Agradecerle a usted por su tiempo, sobre todo porque entiendo que todos tenemos cosas que hacer. Bueno, no muchas porque estamos todavía en casa, pero los que sí trabajamos por este medio, me imagino que está full ocupado. El mejor programa, le uno de los agradecemos mejores por el programas, tiempo que sí, usted sin nos ha duda, de la brindado radio para con ecuatoriana en los últimos nosotros, años. para con los estudiantes de la Listo, Universidad licenciado. Estatal de Esas han Milagro, sido mis los chicos preguntas que están y empezando y quienes están mayores egresando, licenciado. Agradecerles a ustedes, como les comentaba, de las pocas veces que paso de entrevistador a entrevistado, así que les agradezco y espero que les haya servido muchísimo para ustedes, para los estudiantes de la carrera y que persigan sus sueños con mucha perseverancia, con mucha pasión por la profesión y sobre todo ejerciéndola de la mejor manera, como lo mencionaba, con responsabilidad, con veracidad, contrastando fuentes, indagando, investigando siempre para brindar la mejor información. Y gracias a ustedes por la credibilidad del espacio, que les haya servido Alan. muchísimo para ustedes, para los estudiantes de la carrera. Bueno, gracias Álvaro por que estar con nosotros, por haber dado este lindo mensaje al final. Agradecer también a nuestra audiencia que nos acaba de acompañar este día y darles el mensaje a todos que se queden en casa y que si salgan, ya saben, con todos los implementos necesarios y cuídense mucho. Bueno, yo una última antes de que se nos vaya el licenciado Álvaro, y es que no me voy a olvidar porque esto fue antes de que empecemos a grabar el programa. Y es que yo quiero saber esa primicia de cuál va a ser el segundo entrevistado por el licenciado. Pues, láncenos esa primicia. Lo tengo pensado, Dios mediante, después de que pase todo el tema de la cuarentena. Lo entrevisté en la radio el año anterior y esperemos se pueda dar uno de los capitanes, varios que tiene Melec. Puede ser Oscar Bagüí o Aníbal Leguizamón, sobre todo uno de los capitanes del cuadro eléctrico, sí. Por allí iría. Ok, licenciado, listo. Entonces, muchas gracias de nuevo, repitiendo, siendo muy repetitivo con esto, pero en realidad para nosotros es un agrado y un placer haberlo tenido aquí en nuestro programa. Las puertas de nuestro medio de comunicación, como lo voy a tener próximamente aquí como invitado, están abiertas para cuando usted desee. De igual manera, mi amistad con usted, muchas gracias por la apertura. Y esto ha sido Sofía Comunicaciones para toda la audiencia. Soy Daniel Romero en su programa Paraíso Deportivo. Bueno, muchas gracias. Yo una última... Listo. Listo, licenciado. Estamos ya en...